Muy buenos días, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el mensaje esta mañana a todos mis hermanos, esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud. Y en este momento vamos a alabar al Señor antes de empezar el servicio. Amén. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que desciende de la cabeza, las vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En armonía con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, a Jesús el Salvador. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. En la armonía con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, a Jesús el Salvador. Aleluya. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor de mi Cristo, incomparable amor. Y aunque el mar se secare y se fumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol, y aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, cuán grande y tan sublime es su amor, siempre es su amor. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie y aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie
el mundo se acabe, su amor es eterno. Porque puedo sentirle muy dentro de mi alma. Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, a ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. ¿Quién me separará de este amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterna. Ok, hermanos, ya que hemos escuchado esa bonita alabanza y adoración y hemos alabado al Señor, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos hable el día de hoy por medio de su palabra. Vamos a orarle al Señor. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. He aquí, Señor, venimos ante ti esta mañana, primeramente dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, porque, Señor, contigo, Padre Santo Dios, nosotros nos hallamos y nos sentimos, Señor, llenos. Porque fuera de ti, Señor, todo es un vacío. Y por eso, Señor, te necesitamos más y más de ti. En este momento, Padre Santo Dios, he aquí, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que toques a cada uno de mis hermanos que en este momento están escuchando esta palabra el día de hoy. Que seas tú, Señor, hablando con cada uno de ellos por medio de esta palabra. Señor, gracias te doy, Padre. Te pido, Padre Santo Dios, que en este momento, Señor, tú, Padre Santo, por medio de tu Espíritu, Señor, nos hables el día de hoy. Que seas tú, Señor, hablando en este momento, que no sea pensamiento de hombre ni cosas semejantes, sino que seas tú, Padre. Señor, en este momento te pido, Padre, que toda distracción, que toda cosa, Padre Santo Dios, que el enemigo quiera hacer ahí donde mis hermanos estén, te pido, Padre Santo Dios, que tú mandes a tus ángeles, Señor, a acampar y a guardar, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, yo sé que en estos días muchos de nosotros hemos estado pasando por ciertas situaciones donde muchas veces no nos explicamos por qué las cosas suceden como suceden. Muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos como que nadie está ahí para ayudarnos o para poder estar con nosotros en los momentos que necesitamos de alguien. Pero el Señor nos dice que nosotros podemos encontrar esa fortaleza en medio de nuestra soledad. Y vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en 2 de Timoteo y vamos a ir al capítulo 4. Versículo 9. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso,
Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me ha desamparado. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuando nadie le ofrezca ayuda, Cristo estará con usted. La soledad es una de las experiencias más dolorosas de la vida, puesto que Dios nos crió para relacionarnos y la falta de compañía puede ser muy angustiosa a veces. Es probable que en algún momento todos hayamos luchado con sentimientos de aislamiento. Es especialmente difícil cuando estamos atravesando una situación como lo que estamos atravesando en este momento, que hemos sido aislados todos nosotros primeramente, hermanos, por el amor a cada uno de nosotros, porque de acuerdo a este virus que estamos pasando, es muy contagioso. Y si nosotros vamos y exponemos a nuestros hermanos, entonces ¿cómo podemos decir que los amamos cuando nosotros le estamos trayendo una enfermedad a ellos? Amén. Hay muchas veces que atravesamos una situación que son penosas y no hay nadie que pueda darnos ánimos, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos soportar esa soledad en situaciones y en momentos como lo que estamos atravesando en estos momentos? Lo que queremos en este momento es compañía, es un apoyo, es un aliento para que nuestro dolor emocional se vaya. Pero a veces la situación persiste y el aislamiento parece que seguirá para siempre. En esos momentos así necesitamos fortalezas para soportarlo. Amén. ¿Sabía usted que Dios puede usar la soledad? ¿Sabía que Él muchas veces permite esto? A veces Él la permite para desarrollar el carácter divino en nosotros. Enseñarnos a depender no de los demás, sino que de Él, y llevarnos a una relación más estrecha con Él. Cuando estamos solos y otros no pueden o no quieren ayudarnos, Él es quien nunca nos deja. El apóstol Pablo conocía el dolor de la soledad. Después de muchos años de fiel servicio al Señor, fue a parar a una prisión en Roma. Su última carta a Timoteo nos da una idea de su actitud durante los últimos días de su vida terrenal. Y hermanos, y a pesar de que se había entregado al servicio de los demás, Pablo estaba solo al final de su vida. Solamente Lucas lo acompañaba, según 2 de Timoteo 4:16, donde él dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Demas, uno de sus primeros compañeros, lo había abandonado y otros colaboradores se habían mudado. Y tristemente, en su primera defensa ante el tribunal romano, Pablo dijo: nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero no espiritualicemos a Pablo, hermanos. Si lo convertimos,
en un super santo, no veremos la manera como Dios obró en su vida, ni tampoco cómo puede hacerlo en nosotros hoy en día. Pablo era de carne y huesos, así como somos nosotros, con debilidades humanas. Luchó con sentimientos y frustraciones y muchas dificultades. Pablo experimentó la soledad de muchas maneras. Extrañaba la compañía de quienes él amaba y sentía el dolor de haber sido abandonado por Demas. Las limitaciones y las privaciones de su vida en la cárcel aumentaban su sensación de un aislamiento en su vida. Ya no era libre para hacer lo que más él amaba. Ir a todo el mundo para anunciar el evangelio, plantar nuevas iglesias y discipular a las personas. Y conforme avanzaban los días, él sabía que su muerte era eminente. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos encontrar la ayuda del Señor en nuestra soledad? En esos momentos de necesidad, en esos momentos donde nosotros no podemos ir hacia los demás hermanos, porque primeramente, si nosotros estamos en una situación de enfermedad, lo lógico es no ir a exponer a nuestros hermanos porque nosotros los amamos. Si no nos importan los hermanos, nosotros vamos y ni siquiera le decimos que estamos enfermos y vamos y los saludamos y después vemos la consecuencia. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere ayudarnos a nosotros en nuestra soledad. Pero la vida en la cárcel no fue la única situación de aislamiento que enfrentó Pablo aquí. Cuando fue llamado ante las autoridades romanas para defenderse, nadie lo apoyó, pero no estuvo solo tampoco. Dios estuvo con él y lo fortaleció para que pudiera cumplir el propósito del Señor, así como Él lo hace hoy en día en nosotros, hermanos. Versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Están escuchando? Esa es la actitud que nosotros debemos de tener en estos momentos y saber que Cristo está con nosotros. La seguridad de la presencia de Cristo, aunque los romanos dominaban el mundo, el Rey del universo permanecía junto a Pablo. Un hombre con Cristo es más poderoso que cualquier autoridad terrenal. Cuando Pablo se enfrentó al tribunal, su valentía creció al recordar cuando el Señor había estado con él. Quisiera pedirle a usted que escriba lo que Dios está haciendo en su vida en este momento. Escribirlo le recordará la fidelidad de Él en el pasado y le dará aliento para confiar en Él en el presente. Aunque nuestras experiencias personales con el Señor son de un valor incalculable, hermanos, nuestra mayor fuente de seguridad es la Biblia, la palabra de Dios. Dios le dice a su pueblo en sus páginas que Él está con ellos y Él está con cada uno de nosotros. Antes de que Cristo ascendiera al Padre, prometió a sus seguidores en Mateo 28:20, le dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Efectivamente, los creyentes tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Y Él permanecerá en nosotros, hermanos, para siempre, porque eso es lo que Él prometió. Dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Efectivamente, hermanos, los creyentes tienen al Espíritu Santo dentro de ellos.
y Él permanecerá ahí para siempre. Y también les dijo en Juan 14, 16 y 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. En estos tiempos de debilidad, hermanos, y soledad o temor, recuerde que el Señor está siempre con usted, aunque no pueda percibirlo. La realidad de la presencia constante de Dios con nosotros es un hecho cierto y sobre todo, hermanos, en periodos de soledad. ¿Usted, por si acaso, no se ha preguntado alguna vez si Él está con usted? ¿O se ha preguntado, ¿Él está conmigo? Y si Él está conmigo, ¿por qué no puedo sentirlo? ¿Por qué me siento tan solo? Y déjeme decirle, hermanos, que cuando su presencia no es perceptible, nuestro valor para enfrentar el aislamiento y las dificultades se debilita. En momentos así, necesitamos depender de la verdad. No de los sentimientos, no de lo que nosotros sentimos, no de lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que confiar en la realidad de que Él nunca desamparará ni nos dejará quienes han sido salvos. Y eso está en su palabra. Hebreos 13:5 dicen, sea vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La ayuda de la fortaleza divina del Señor y la segunda manera como el Señor ayudó a Pablo a enfrentar esta soledad solo ante las autoridades romanas, al él estar solo, fue simplemente fortaleciéndolo a él. Por eso que él dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Está en versículo 17, hermanos. Años antes, Pablo había escrito una carta a los filipenses en la que él mismo escribía ahí, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ahora él estaba practicando lo que él había dicho. Él estaba practicando lo que él predicaba. La poderosa presencia del Señor le dio la valentía que necesitaba para proclamar a Cristo en esta amenazadora situación. No es solamente, hermanos, hablar, sino que tenemos que actuar, hacer lo que nosotros decimos. Si decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso quiere decir que nosotros podemos hacer todo en Cristo, que Él nos fortalece en todo momento. Pablo, en su caminar con Cristo, había aprendido que sus tiempos de debilidad eran la invitación de Dios para que dependiera de Él. Cuando el apóstol Pablo estuvo luchando con un aguijón, ¿se acuerda en su carne? Él le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y eso lo vemos en 2 de Corintios 12:9, hermanos. Eso quiere decir que no solamente porque nosotros somos los super espirituales, quiere decir que nosotros no vamos a pasar por situaciones, no vamos a pasar por enfermedades, no van a venir virus o cualquier cosa que esté andando alrededor de este mundo. Hermanos, Dios puede permitir cualquier cosa. A unos puede permitir más que a otros, pero
no somos exentos de las cosas que suceden en este mundo. Sí, tenemos que confiar en Dios, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos da las fuerzas, que Él es el que nos guía. Pero no decir, porque la palabra dice que el Señor es mi sanador, yo entonces soy el super hermano cristiano y voy a ir allá afuera y voy a hacer lo que yo pienso que debo de hacer. Hermanos, tenemos que primeramente ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Señor sea el que nos guíe. No lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros queremos, no como nosotros creemos que es, sino que es como la palabra lo dice. Si algunos hermanos en estos momentos están pasando por esa situación de esta enfermedad que está dando, hermanos, Dios posiblemente lo quiso así. No quiere decir de que porque nosotros no estemos a sus lados, nosotros no los queremos, no los amamos. Porque los amamos y los queremos, nosotros estamos de este lado orando por ellos, obrando por ellos. Y si la persona le nace de su corazón hacer algo por ellos, entonces lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer sin estar anunciándolo a todos. Eso nace de uno y uno lo hace de su propia intuición, porque así Dios quiere que lo hagamos. Y lo vamos a hacer, hermanos, de una forma eficaz y no en una forma que vamos a perjudicar a todos otros hermanos también. Amén. No deje de sentir esperanza en su soledad. Cuando usted está emocional, física o espiritualmente débil, se encuentra en posición privilegiada para ser testigo del poder de Dios obrando en usted. Él le dará la fortaleza y el valor necesario para soportar cualquier cosa por la que esté usted pasando. El cumplimiento del llamado de Dios es una cosa en la que podemos confiar. Y también en la fidelidad de Dios es otra cosa que también podemos confiar. Él siempre nos dará el poder para poder realizar su plan. Pablo dijo que el Señor lo fortaleció. En 2 de Tito 14:17, él dijo, para que por él fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Él sabía que este lugar era donde Dios quería que él fuera, no que él quería porque esos eran sus deseos, sino que Dios era el que lo estaba guiando. Su prisión y su juicio eran parte integral del cumplimiento de su llamado. En efecto, hermanos, antes de su primera prisión en Roma, el Señor le dijo claramente a Pablo que este era su destino. Cuando los judíos de Jerusalén trataron de matarlo, ¿se acuerdan? El Señor Jesús estuvo a su lado y le dijo en Hechos 23:11, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Durante una tormenta rumbo a Roma, un ángel se paró delante de él diciendo en Hechos 27:24, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Hermanos, nosotros no somos libres ni exentos de cualquier cosa de este mundo. Muchas veces Dios lo permite. Nosotros lo único que tenemos que confiar es que el Señor está con nosotros y que Él nos va a ayudar a salir de todo esto de lo que estamos pasando. Amén. En estos momentos cuando el ángel le dijo a Pablo que no tema, que era necesario que él compadezca ante César, el deseo de Pablo era hacer la voluntad de Dios. Y podemos estar seguros, hermanos, de que aprovechó esta oportunidad en la cárcel para anunciar a Cristo a los gobernantes romanos de su época. Hermanos, no fue complaciente ni suavizó su mensaje para salvar las vidas.
Cuando tenemos esa convicción de que estamos haciendo el trabajo de Dios, nos ha dado a nosotros, nos llenamos de celo y coraje que las fuerzas del mal no pueden destruirnos. Esta no fue la primera demostración de coraje que Pablo tuvo. Su historia anterior de valentía había moldeado su respuesta actual. Cada vez que defendemos lo que creemos, Dios usa eso como una oportunidad para fortalecernos para el próximo desafío, que puede muy bien ser más difícil y más costoso en nosotros. La vida de Pablo estuvo siempre en peligro, pero él no la estimaba preciosa para sí mismo. Su meta era terminar el ministerio que había recibido del Señor. Amén. Y así como él lo dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto fue lo que escribió Pablo. El temor a la muerte puede hacer que perdamos el ánimo, pero el saber que Dios tiene nuestros días en sus manos nos da la confianza para seguir adelante, hermanos. El Señor ha trazado una ruta para cada uno de nosotros y Él guarda nuestros caminos cuando buscamos cumplirlos. Aunque Pablo estaba dispuesto a morir como resultado de su testimonio ante el tribunal, los propósitos del Señor para él no se habían consumado todavía, por tanto, preservó la vida de Pablo. Por eso que dicen en el versículo 17 de 2 de Timoteo capítulo 4, dice, así fue librado de la boca del león. Para el observador casual, el ministerio de Pablo parecía haber terminado. Después de todo, estaba envejeciendo y por su segunda vez estaba preso en una cárcel romana sin poder hacer lo que había hecho él antes. Pero Dios no toma en cuenta el valor de nuestros días como hace el hombre. En los ojos de Dios, un creyente postrado en la cama de un hogar de ancianos, todavía tiene un propósito y un llamado de Él. Y tenga la seguridad de que si todavía respira, el Señor sigue teniendo planes para usted. Amén. Ahora, ¿cuál es esta respuesta para nuestra soledad? Primeramente, tenemos que mantener un enfoque en la eternidad. Durante toda su experiencia en la cárcel, Pablo fue capaz de responder de manera agradable, pues su meta era terminar lo que el Señor le había llamado a hacer y recibir el galardón celestial guardando para él. Amén. Y así mismo nosotros tenemos que seguir de una manera agradable y terminar la meta que el Señor nos ha dado y nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros, para que cuando nosotros estemos allá con Él, recibamos ese galardón celestial. Amén. Así como Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y hermanos, sin esta clase de perspectiva, estamos propensos de caer en la amargura. Seguir testificando, hermanos, es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pablo nunca mantuvo su enfoque en sí mismo. Hasta su último aliento buscó la manera de compartir el Evangelio de la esperanza. Su última carta está llena de preocupación por los demás y de consejos para que su querido amigo Timoteo las
limitaciones de su situación no le impidan servir y ocuparse de las otras personas que Dios le había dado a él. Dejar los resentimientos a un lado, hermanos, a pesar de haber sido abandonado, Pablo no guardó resentimientos. No estuvo diciendo, ay, pobre de mí, ¿por qué me dejaron todos? Nadie me llama, nadie me visita, nadie me da nada. Cuando nadie lo apoyó, él dijo en el versículo 16, no le sea tomado en cuenta. Tampoco tuvo amargura contra Dios por su soledad, aunque una prisión no era el final apropiado para un siervo tan fiel como lo fue Pablo, hermanos. La consideraba la última fase de la misión que recibió de nuestro Señor y soportó valientemente hasta que Dios lo introdujo en su reino celestial. Permanecer en la palabra es lo que tenemos que hacer. En esta conclusión de su carta, Pablo le pide poco a Timoteo. Solamente él dice, solo un abrigo. Y los libros, especialmente los pergaminos. Y eso lo encontramos en el versículo 13 de lo que hemos leído. Es todo lo que él le pidió. La capa era sin duda para su bienestar físico, pero el material de lectura era para su aliento espiritual. Los pergaminos eran probablemente copias del Antiguo Testamento y ellas habían guiado su corazón y su mente durante muchos años. Y él anhelaba su consuelo y aliento en la fría y solitaria prisión, y eso es lo que nosotros tenemos que desear en estos momentos de soledad, es estar en la palabra de Dios, buscando de ella, porque ella es la que emana nuestra vida, es lo que nos da la fuerza, es lo que nos da la esperanza, es lo que nos da todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Y para concluir el servicio, para todos nosotros habrá un momento en que nos sentiremos solos. Cuando otros no podrán o no desearán ayudarnos, pero pensar en nuestra situación o en los agravios de los demás solo conducen a un resentimiento y a la autocompasión. En cambio, si buscamos al Señor y confiamos en la verdad de su palabra, descubriremos el consuelo y la fortaleza de su presencia para que nuestras almas se puedan llenar de valor, dándonos el poder para poder soportar la soledad y terminar nuestra carrera. Amén. Así que, hermanos, esto es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero de que ustedes hayan recibido, que el Espíritu Santo haya penetrado esta palabra en sus corazones, para que nosotros podamos, primeramente, buscar del reino de Dios, seguir lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. ¿Están escuchando? Hacer lo que el Señor nos pide a que nosotros hagamos. No lo que nosotros queremos hacer, no lo que nosotros pensamos que debemos hacer, sino lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso Él habla individualmente con cada uno de ustedes. Si el Señor le puso en su corazón que haga algo para alguien, entonces usted hágalo para esa persona que el Señor le puso a que usted haga, pero que solamente esa persona lo sepa. No tenemos que decirlo a todos lo que estamos haciendo, porque eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice que tu mano izquierda no sepa lo que la derecha está haciendo. Eso es lo que la palabra dice, hermanos. Así que en este momento, usted no está solo si en este momento está en una cama. Usted no está solo o sola si en este momento está enfermo. Usted no está solo o sola si en este momento no podemos salir
a reunirnos como siempre hemos acostumbrado a estar reunidos. Nosotros tenemos a lo más precioso, que es al Espíritu Santo. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Y el Señor es el que pone en los corazones para que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Así que vamos a orar en este momento para despedirnos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor, te damos la gloria y la honra en este momento, Padre, por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Primeramente te queremos pedir perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, nosotros leemos la palabra, pero la malentendemos y la tomamos en mal. Muchas veces, Señor, nosotros por nuestros propios deseos queremos hacer cosas que tú no nos pides, Padre. Pero tu palabra es clara. Tu palabra dice, Señor, de que tú, Señor, nos hablas, que tú nos dices, que tú nos dices lo que nosotros debemos de hacer. Y en este momento, Señor, yo te pido, Padre Santo Dios, por cada uno de mis hermanos. Yo sé que muchas veces tenemos ese don que tú les has dado a cada uno de ellos. A uno le has dado ese don de estar constantemente en comunicación. A otros tú le has dado ese don de estar en oración. A otros tú le has dado ese don de estar supliendo y proveyendo para ayudar a aquellos que necesitan. A otros tú le has dado ese don para estar en un momento de estar solamente buscando de ti para que tú les hables y así, Dios, tú puedas decirle lo que deben de hacer. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, que por medio de esta palabra hemos entendido, Padre Santo Dios, de que no estamos solos. De que tú, Señor, nos ayuda en medio de nuestra soledad. En medio de lo que estamos pasando, Señor, tú estás ahí con nosotros. Te pido, Padre Santo Rey, que en este momento, ahí donde mis hermanos estén, Señor, que tú suplas al necesitado. Señor, cuando yo digo que tú suplas, yo sé que muchos posiblemente dicen, este pastor solamente dice que supla, pero él nunca da nada. El Señor es el que pone a los ángeles que Él ya tiene para suplir a las personas que ha puesto ya a dar. Cuando yo digo, he aquí, Señor, que tú, Señor, sanes, el Señor sabrá cómo Él va a sanar. Él sabe, hermanos, que muchas veces, como Pablo, le dijo, bástate de mi gracia. Él sabe por qué. No porque nosotros le hayamos leído que el Señor es nuestro sanador y que nosotros tenemos la autoridad y el poder, le decimos a esta enfermedad, ándate y esa enfermedad sale corriendo. Sí, podemos hacer eso cuando el Señor quiere que eso suceda. Pero muchas veces, hermanos, tenemos que dejarle a la voluntad de Dios. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú les des aliento, les des las fuerzas, les des alegría en medio de esta tormenta. Señor, que tú, Padre Santo Dios, les dé paz a cada uno de ellos, sabiendo de que no están solos, que te tienen a ti. Señor, yo sé que esto que estamos pasando, Señor, posiblemente no sea para todo el resto de este año. Y espero en ti, Señor, de que así sea. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que cuando sea el tiempo, Señor, tú nos des a sentir a cada uno de nosotros que es tiempo de ya reunirnos como iglesia. Aunque tu palabra dice que nosotros somos la iglesia, no un edificio, no un lugar. Pero también nos pides que reunirnos para que nosotros podamos los unos a los otros ayudarnos. Y Señor, te pido, Padre Santo Dios, que cuando ese tiempo llegue, tú nos dejas sentir y nos digas cuándo es el tiempo. Señor, gracias te doy, Padre Santo Dios, en este momento. Y te pido, Padre Santo Rey, que esta nueva semana que comiences, tú seas con cada uno de mis hermanos, que tú les ayudes, les suples, les alientes, los protejas, los guardes, Señor, en cualquier lugar
que ellos estén. Gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo,